Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, y queda nuestro amado pastor con nosotros impartiendo la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué bueno saludarles en esta mañana. Yo me alegro poder verles a cada uno de ustedes. Amén. Yo me gozo poder verles y poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos un nuevo día, una nueva semana que iniciamos y que Dios nos da el privilegio de amarle, servirle y poder adorarle. He estado muy agradecido con Dios y ayer pensaba en la gratitud que siente mi corazón porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo le decía hoy a mi esposa, estaba quebrantado ayer en la tarde, porque Dios traía a la mente cómo hasta aquí Él me ha sostenido. Y personas en mejores condiciones están desesperadas. Personas que tienen un ingreso fijo, un salario fijo, y están desesperadas. Y Dios internamente esa voz me decía, y yo aquí te tengo. Entonces yo le decía a mi esposa, solo la gracia y la misericordia de Dios nos tiene, porque nosotros no tenemos los recursos que tiene mucha gente y están desesperadas. No tenemos el ingreso que tienen muchas personas y están desesperadas. Y yo no lo tengo y tengo paz. Y hoy que veníamos en el carro le decía a mi esposa, la Biblia dice, la bendición de Jehová es lo que enriquece. No son dos trabajos, no es trabajar 16 horas. Es la bendición de Jehová la que le enriquece. Hay gente que no tiene la bendición de Dios. Tienen trabajo, tienen salario, tienen negocio, pero no tienen la bendición de Dios. Y la que te enriquece es la bendición de Dios. Por eso tenemos que primero buscar el reino de Dios, su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Después me recuerdan que vamos a estar orando por una niña que está cumpliendo año. Así es, ¿verdad? La Chelita está cumpliendo año. Bueno, vamos a orar por ella. Me acuerdan, por favor, porque esta mente ya casi no me da para las cosas seculares. Ok, vamos a tomar nuestras Biblias. Génesis capítulo 3. Mi esposa decía al inicio de la lectura, tantas cosas impresionantes que uno encuentra en este pasaje una y otra vez. Lo lees una y otra vez y sigue siendo un impacto en nuestra vida espiritual, dependiendo con los ojos que usted se acerque a ver el pasaje bíblico. El capítulo 3 del libro del Génesis es muy conocido, habla de la caída del ser humano. Pero en el versículo 9 es donde yo voy a centrar la reflexión. Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Note la pregunta con la que comienza Dios dirigiéndose al hombre una vez que ha pecado. La primera conversación, la primera manera de llegarse al hombre después de haber pecado, se lo voy a decir de esta manera, es la primera vez que Dios se va a dirigir al hombre después de su caída. No sé cómo se relacionaba antes, no sé qué conversación tenía con Adán. Lo cierto es que la relación con Adán era muy común y de alguna manera Dios tenía esa intimidad o esa relación con nuestros primeros padres. No sé cómo se comunicaban, pero sí sé que lo hacían. No sé cómo se relacionaban, pero sí sé que lo hacían. Pero cuando vamos a este pasaje, vamos a ver que por primera vez aquí Dios va a hablarle al hombre. Por primera vez después de su caída. Es la primera vez que le va a hablar. Las otras veces él ha estado en su estado original. En las otras ocasiones que ha tenido encuentro con él, ha estado el ser humano en su estado original.
Pero ahora que ellos han pecado, han comido del fruto que Dios le ha prohibido, ahora que ellos han caído, han pecado, han muerto espiritualmente, ahora Dios por primera vez se dirige al hombre. Con la pregunta, ¿cómo dice la pregunta del versículo 9? ¿Dónde estás tú? Es impresionante cómo el pecado, hermano, convierte al ser humano en una persona necia. Es increíble cómo el pecado convierte al hombre en una persona necia. ¿Acaso no le parece necio cómo Adán, ahora que pecó, piensa esconderse detrás de un matorral? Piensa esconderse de Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Adán sabe, porque él conoce a su Creador. Él sabe que su Creador está en todas partes. Él ha tenido un conocimiento de su Creador mayor que el que podemos tener cualquiera de nosotros, porque recuerde que en el estado original que Dios lo crea, Adán es una persona muy inteligente. Pero qué necio lo volvió el pecado. ¿Acaso no le parece a Adán portándose como un necio que, conociendo a su Creador, ahora se quiere esconder de él detrás de un matorral o detrás de un palo, detrás de lo que sea? Cuando la Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si usted bajara hasta el fondo de la tierra, ahí está Dios. ¿Dónde nos podemos esconder? Pero el pecado lo embrutece a uno. Se lo voy a repetir por si acaso no le gustó. El pecado lo embrutece, lo ciega totalmente. No mira hasta dónde embrutece el pecado al ser humano, que estamos dispuestos a hacer cosas a espaldas de las personas. Pero delante de Dios, ¿cuántas personas para hacer algo primero se esconden, miran si nadie lo está viendo y lo hacen? ¡Qué tonto! Si Dios te está viendo. ¿Hasta dónde el pecado lo embrutece? Que tiene temor a hacer cosas delante de una persona, pero delante de Dios no tiene temor a hacerlo. ¿Hasta dónde el pecado embrutece a la persona que no se atrevería a mencionar palabras delante de su pastor, pero delante de Dios sí lo hace? Mire qué tontito cae uno. No, ahí está el pastor, yo ni digo eso. Ah, vos dijiste eso y estaba ahí el pastor. O cómo se te ocurrió decir eso delante de la hermana, te escuchó. O sea que si no hubiera estado, sí lo dice. Porque estamos dispuestos a hacer y a decir cosas que delante de una persona no lo haríamos y delante de Dios sí lo hacemos. ¿Hasta dónde le embrutece el pecado? ¿Acaso no es necio aquel que quiere esconderse de Dios? Adán ahí se está tratando de esconder. ¿Hasta dónde nos pone necio el pecado? Que queremos tapar nuestra vergüenza, nuestra desnudez con nuestra propia justicia. ¿Hasta dónde nos embrutece el pecado? Que Adán quiso taparse con hojas que cuando saliera el sol se iba a marchitar. ¿Hasta dónde nos hace necio el pecado? Que pensamos que el cielo lo vamos a ganar con nuestra propia justicia. La gente eso piensa. La gente cree que el cielo se gana, que la salvación es un premio. Pero esta pregunta tan sencilla revela la doctrina de la caída. Note otra vez el versículo: ¿dónde estás tú? Fíjese que solo son 3 palabras. Nótelo ahí, desmenúcelo. Solo son 3 palabras, pero ahí contiene la doctrina de la caída. ¿Dónde estás tú? 3 palabras que encierra toda la doctrina de la caída. Comienzo entonces. ¿Qué quería decir Dios con esto? Permítame compartir un par de cosas. Número 1, con esta pregunta, Dios estaba tratando de despertar la conciencia de Adán. Note cómo dice: ¿dónde estás tú?
¿Por qué? Porque el pecado, decía, nos cega, nos duerme. El pecado como que droga nuestra conciencia. No sabe el peligro que comete una persona cuando está en pecado. No sabe el peligro que, hermano, una persona, si muere una persona en pecado, si una persona muere sin arrepentirse, si una persona muere que muere en pecado, usted sabe a dónde va. La Biblia dice, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben? La Biblia dice que va al infierno. La persona que muere sin Dios y sin arrepentirse se va al infierno. Y la persona que vive en pecado, el pecado lo tiene tan cegado, el pecado lo droga tanto, que no conoce el peligro de andar así. Que no conoce el peligro de moverse en pecado. De que inclusive hay gente que va a la iglesia y escucha el mensaje, se les hace el llamado y regresan otra vez a su estilo de vida. Entonces uno dice, ¿cómo el pecado lo tiene drogado, lo tiene cegado, lo tiene adormecido, que ni cuenta se da el peligro que es vivir una vida en pecado y sin habernos arrepentido? ¿Cómo hay personas, y peor gente que ha gustado ya de la gracia de Dios, que conocen el tema de la salvación, que conocen el tema de la vida eterna, de la condenación eterna, y hermanos, andan como que sin nada? No tienen temor de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona sabe que Dios lo está llamando? Sabe que Dios le está, sí, la está llamando, pero la persona sigue igual. Yo le quiero decir por qué. Aquí el texto, lo que estaba Dios tratando era de despertar la conciencia de Adán. No entendía el peligro en el que se encontraba. Por eso la pregunta no es para saber la posición geográfica. Cuando Dios le hace la pregunta a Adán, es para que conozca su posición, su ubicación espiritual. Ahora, aquí puedo dirigirme a los creyentes. Aquí me puedo dirigir a los creyentes y me puedo dirigir al inconverso. Al inconverso se le puede decir también, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Al inconverso también Dios le hace esta pregunta, ¿dónde estás? O sea, no es su ubicación geográfica, su ubicación espiritual. ¿Dónde se encuentra la vida espiritual? Pero también esta pregunta va para el creyente. Hermanos, tu vida espiritual, ¿dónde se encuentra? Recuerda que estamos hablando de niveles. En la Biblia se nos enseña que hay niveles de comunión. Hay niveles de comunión, hermanos. Y mi pregunta es, ¿dónde está tu relación con Dios? Tu vida espiritual. ¿Dónde se encuentra ahorita? ¿Dónde estás tú? Usted, hermano, ¿dónde está? Espiritualmente hablando, ¿dónde estás? ¿Se acuerda cuando usted tal vez leía, oraba, ayunaba, si una persona estaba en problema o necesidad, usted le decía, hermano, hagamos ayuno, yo le voy a acompañar, es más, puedo venir hasta su casa para que ayunemos y hagamos oración? Y hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaron esos días? Cuando usted tenía la Biblia y leía la palabra del Señor y sentía que esos versículos saltaban y entraban a su corazón, a su alma. ¿Dónde quedaron esos días que tenías esa pasión por Dios? Me preocupa dónde está la vida espiritual del creyente. Me preocupa, y no estoy hablando solamente de la congregación que Dios me permite pastorear. Estoy hablando del cristianismo. ¿Dónde estamos, hermano, espiritualmente? Estamos más preocupados por lo material que por mi ubicación espiritual. Hago todo el esfuerzo por salir de esta condición económica en la que me encuentro. Pero ¿por qué no hago todo el esfuerzo también para salir de este atolladero espiritual en el que me he quedado patinando y me ha distraído? ¿Dónde está tu vida espiritual, hermano, a esta altura? Mire, el Señor está a las puertas, hermano.
Dicen amén. Dios está a las puertas. El Señor no tarda en venir. Estamos entonando las últimas alabanzas en esta tierra. Estamos predicando los últimos sermones en esta tierra. El Señor está a las puertas y aquí no es, hermano, como dicen algunos, ese cuento es viejo. Queridos, el ambiente que estamos viviendo, todo apunta al pronto retorno de Cristo. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento suena la trompeta porque el Señor viene por los suyos, los que seguimos creyendo en el arrebatamiento. Porque hay congregaciones que no creen, ahí está bien pues. Hay que estén ellos, no hay problema, nosotros nos vamos. Porque Cristo viene por su pueblo. Y hermanos queridos, si todo apunta a que Cristo está a las puertas, hoy más que nunca tenemos que preparar nuestra vida o mantener nuestra comunión con Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesita tener un nivel de relación con Dios más cercano. Lo que dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Pero estamos escuchando muchas voces que nos están distrayendo del objetivo que habíamos iniciado, del blanco que estábamos apuntando. Ahora nuestras prioridades, nuestras pasiones, nuestros intereses se han desenfocado y ahora estamos apuntando hacia otro lado y se nos ha olvidado nuestra relación con Dios y Dios te vuelve a decir, ¿dónde estás? Solo usted sabe dónde está su vida espiritual. Yo no puedo juzgar desde aquí porque nadie conoce tu relación con Dios como usted no conoce la mía. Usted no sabe si yo oro o no oro. Usted no sabe si yo leo o no leo la palabra del Señor. Usted no sabe, usted solo me ve aquí, pero usted no sabe mi relación con Dios. De igual manera, yo no conozco tu relación con Dios, pero si hay algo que Dios me dice en su palabra es que por su fruto conocemos a las personas. Y hoy estamos viendo un decaimiento espiritual en muchas personas. Y la pregunta todavía es válida. La pregunta del Génesis 3:9 todavía es válida. Dios nos está preguntando, ¿dónde estamos? Usted me dirá, aquí sentadito. No, me estoy refiriendo a tu condición espiritual. ¿Dónde estás? Voy a ser más directo. ¿Has crecido? ¿Estos días has crecido espiritualmente? ¿Ha mejorado tu relación con Dios estos días? ¿Ha aumentado tu pasión por Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estos días has crecido? ¿Sientes que has aumentado, que ha aumentado tu fe? ¿Usted siente que estos días tu relación con Dios o las experiencias te han acercado más a Dios o te estás alejando? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Viviendo del pasado? Ya no podemos seguir viviendo del pasado. Ya hemos dicho hasta la saciedad, dejemos de vivir del pasado. ¿Cuántos hermanos les gusta estar mencionando solo su pasado? Hermanito, antes yo era, hermanito, usted viera antes como yo era, hermanito, usted viera antes, pero eso era antes. Y ahora, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has mejorado? ¿Has crecido? ¿Ha aumentado el amor, la pasión, el deseo por la presencia de Dios? ¿O ha disminuido? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que está ocupando más espacio en tu mente? Por eso la pregunta que debemos de hacernos es ¿dónde estamos? Porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde vamos. Si usted no sabe dónde se encuentra, no va a saber hacia dónde quiere ir. Primero tenés que identificar dónde estás espiritualmente. Si Dios te diera un mapa, me decía un hermano, yo me siento que me estoy alejando, me siento lejos, me siento que Dios está lejos de mí. Yo le hice una pregunta, permíteme hacerte una pregunta. ¿Quién se movió? Si usted se siente que está lejos de Dios, te pregunto, ¿quién se movió? ¿Dios o vos? Y él agachó su cabeza y me dijo, creo que he sido yo. Cuando hay indiferencia, Dios no se ha movido, usted fue el que se movió. Recuerde la promesa del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es el que habita. Usted tiene que habitar allí para morar bajo la sombra del Omnipotente. Usted no debe de salirse de esa esfera, de esa cobertura espiritualmente. Por eso primero tenemos que saber dónde estoy, para así saber hacia dónde me voy a dirigir.
Si se te da un mapa, cuando a uno se le da un mapa, primero uno tiene que poner su ubicación, dónde estoy y luego hacia dónde voy. Para poder usted crecer espiritualmente, primero identifique dónde se encuentra ahorita espiritualmente. Voy a hacer un poco más directo, se la voy a facilitar más. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu vida espiritual en este momento, tu relación con Dios? Del 0 al 10. 11 me va a decir alguno. Ah, pues se pasó. Del 0 al 10, no me responda en voz audible porque me voy a desmayar. Pero del 0 al 10, usted, ¿dónde ubica su relación con Dios? ¿Qué ha ganado? ¿Qué es lo que te está llevando a consumir más el tiempo? Entonces yo he estado pensando eso y casualmente ayer, o justamente ayer platicábamos con mi esposa de un pasaje del libro de Oseas. Ella me decía, ¿cómo es aquel pasaje? Me decía que donde Dios le dice al profeta o al pueblo por medio del profeta, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Y hablábamos en ese momentito, ¿verdad? Un momentito estuvimos hablando en el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14. Oseas 2, 14 al 20. Usted sabe que el profeta, el libro del profeta Oseas, que ustedes lo pueden leer todo ese libro en su casa, es un libro bastante corto, tiene pocos capítulos. Es bien curioso ese capítulo o ese libro, porque al profeta Dios lo manda que se case con una mujer ramera. Le dice, ve y toma mujer ramera y cásate con ella. Hasta donde muchas veces Dios, el mensaje que le daba a su pueblo también lo ilustraba de diferentes formas y usaba a sus profetas. El otro día le decía, como cuando Dios le dice al profeta Isaías que predique desnudo y descalzo. Isaías capítulo 20, versículo 3 y 4, cuando Dios le dice al profeta que predique desnudo y descalzo, porque les quiere dar una lección al pueblo de Israel. Así usaba Dios a los profetas, con ilustraciones, ilustraba los mensajes, las profecías las ilustraba. Aquí Dios quiere mandarle un mensaje a su pueblo. Le está diciendo, este pueblo es un pueblo adúltero. Es un pueblo que adultera espiritualmente, porque se iban tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Entonces Dios le dice al profeta Oseas, ve y toma una mujer adúltera, cásate con ella. Después la mujer se le fue. Y Dios le dice, ve y vuélvela a traer. Y la conquista y la vuelve a traer. Y le tiene otro hijo. Y se le vuelve a ir. Dios le estaba ilustrando, así es mi pueblo, son unos adúlteros. Ese es el mensaje del profeta. Ese es el mensaje que Dios está dando. Pero mire que hasta dónde lo ilustra, que manda al profeta a casarse con una mujer adúltera. Pero en esa experiencia, en esos mensajes que él está dando, hay una profecía donde le dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Hermano, el desierto en la Biblia es, mire, el desierto en la Biblia no es sinónimo de alegría. En la Biblia el desierto tipifica las pruebas. Es la escuela, la universidad de Dios. Pruebas. ¿Se acuerda cuando le dice, te metí al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón? Pero a veces Dios tiene que meternos en el desierto, porque cuando estamos en tierra fértil, nosotros nos olvidamos de Dios. ¿Qué problema tenemos muchas veces? Que no podemos estar en un lugar cómodo porque ya nos olvidamos del Señor. Solo pegamos el grito al cielo cuando estamos en apuro, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en escasez, cuando estamos en el desierto. Ahí pegamos el grito al cielo y le decimos, como dijo Pedro cuando se hundía, sálvame, Señor, que perezco. Y cuando estamos ya en tiempo de bonanza, tendemos, hermanos, a olvidarnos de Dios. Entonces Dios dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. A mí me aterra eso, pero si eso es necesario,
que lo haga, pero que no permitas, Señor, que me olvide de ti. Entonces yo estaba pensando en la condición espiritual de muchos de nosotros. ¿No será que Dios querrá llevarte al desierto porque te has olvidado de Él, para que te volvás a enamorar de Él? Y ayer en la tarde, bueno, hemos pasado todo el día trabajando, pasamos toda la semana, todo el día los deberes, ahora hay más que hacer. Entonces de repente uno se levanta ya pensando en tanto que hay que hacer y no hay ya ni por dónde vamos a comenzar. No hemos terminado esto, no hemos terminado esto, ya está sucio el patio, hay que ir a limpiar allá y estamos cargados de trabajo y a veces uno solo se levanta pensando por dónde va a comenzar. Entonces se levanta, solo dice gracias Señor, ya desayuna y ya se va a trabajar. Y Dios. Entonces ayer caí en eso. Y en la tarde, cuando yo entré a bañarme, entré al baño y voy a bañarme porque venía ya la charla de los matrimonios y me estaba preparando porque iba a ser en la casa. Ahí vino a mi corazón un canto que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla mis ojos, mi visión, si acaso se me nubla, llévame otra vez al madero, Señor. Se los recomiendo. Bueno, no sé si va a tener la reacción que tiene, pero a mí me hace pedazo cuando comienzo a escuchar. Entonces yo iba a bañarme y comienzo a escuchar, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla. Mire, a veces nosotros se nos nubla la vista de tantos quehaceres. Y el canto dice, llévame al madero. Y así se titula el canto, llévame al madero. Se los recomiendo. Bueno, a mí me hace pedazo cuando escucho, porque yo vengo yo soy de la vieja escuela, donde no le poníamos mente tanto a la música, sino a la letra. Hoy le ponen más mente a la música. Por eso que cuando aprendimos, yo rápido comencé a tocar en la iglesia, comencé a tocar instrumentos, porque la música de antes casi solo 2 acordes llevaba, 3 acordes lo más, y con eso uno ya acompañaba los coritos, los himnos, con 2, 3 acordes uno ya era músico. Y en la iglesia ya con 2 acordes yo ya comencé a tocar. Porque nos dedicábamos a prestarle atención a la letra. Entonces, como yo vengo de esa escuela, hasta el día de hoy, yo el canto, yo más que la música, más que el acorde, me pongo a pensar, a escuchar, a meditar en la letra. Entonces, cuando yo medito en esa letra, a mí me quiebra. Hoy la música es diferente, hoy es más música que letra. A veces no dicen nada o pura herejías, pero les encanta por los acordes. Porque ahora llevan sostenidos, bemoles, aumentados, novena, octava, séptima. Le estoy hablando, ¿verdad?, en chino. Sí, son acordes musicales. Entonces dice, eso se acompaña en 2 sostenidos, en 2 bemol. Y tenés que acompañarla con novena. Y si es en el piano, entonces aquí hace el acorde en novena y aquí bajías en séptima. Santo Dios, y es agradable al oído, aquellas alteraciones, así se le llama, alteraciones accidentales. Y es sabroso al oído. Pero a veces uno no sabe ni qué locura está cantando, pero la canta porque le gusta la música. En aquellos tiempos nos gustaba la letra. Y como yo vengo de esa escuela, entonces hasta hoy, para mí es la letra la que funciona. Entonces yo estaba escuchando ese canto, si acaso se me olvida, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Y sabe, cuando Dios te dice, cuando usted le dice al Señor, llévame a la cruz. La cruz es símbolo de muerte. Quiero morir a mi ego. Quiero morir a mi voluntad. Quiero morir a mis pasiones. El Señor, no tomes en cuenta mi voluntad. ¿Se acuerda? Hasta Cristo oró así. Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa fue la oración en el Getsemaní.
Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, dijo, pero que no se haga como yo quiero, Padre, sino como tú quieres. Y en oración del Padre Nuestro, Jesús dice que aprendamos también a orar así, que se haga su voluntad en nosotros. No es nuestra voluntad la que debe de prevalecer. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros tomamos nuestros propios caminos, cuando tomamos nuestras propias decisiones, muchas veces, en la mayoría de las veces, terminan alejándonos de Dios. Nuestras propias decisiones nos alejan de Dios. La mayoría de las veces, nuestras propias decisiones son las que nos han alejado de Dios. Por eso que aquí, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, se alejaron de Dios espiritualmente, fue por el pecado, fue decisión que ellos tomaron. Ellos decidieron participar del fruto que Dios les había prohibido y terminaron alejándose de Dios. Así que Dios, con esta pregunta que les hace, ¿dónde estás tú? Que es la primera conversación que tiene con nuestros padres cuando han pecado. La primera conversación es porque los quiere llevar a despertar su conciencia. La pregunta apuntaba no a una ubicación geográfica, sino a su ubicación espiritual. Pregunta que todavía es válida para usted y para mí. Hermano, aquí a conciencia, de plano, ¿dónde estás tú ahorita espiritualmente? ¿Dónde está tu vida? ¿Has mejorado? Echarle un vistazo al pasado. ¿Has mejorado? ¿Ha crecido tu relación con Dios? Hermano, los tiempos que estamos viviendo siempre han sido difíciles, pero ahora más que nunca, si usted no se agarra de Dios, usted no sobrevive aquí. Si usted no se agarra de Dios, usted no sobrevive. Aunque se vaya a vivir a Estocolmo, no sobrevive. Porque al enfermo, aunque lo cambie de cama, siempre va a estar enfermo. ¿Sí o no? Al enfermo, aunque lo cambie de cama, ve, está enfermo, cambiémoslo de cama, él se sigue muriendo porque está enfermo. Aquí no es que vas a cambiar de cama, aquí hay que atender al enfermo. Aquí el problema no es, mire, Abraham llegaba a un lugar y donde llegaba hacía pozos y ahí había agua. Llegaban otros y no había nada. Pero donde llegaba Abraham, ahí prosperaba. Porque no era la camilla, era el enfermo. No es la cama, es el paciente. Y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Busca primero el reino de Dios, su justicia, lo demás se te va a añadir. Pero hay personas que hasta los domingos van a trabajar. Veníamos hablando de eso con mi esposa, porque miramos gente que va corriendo a su trabajo. Hoy domingo, van corriendo para su trabajo. Y yo le digo a mi esposa, mira, la Biblia dice busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa persona no va buscando el reino de Dios, va buscando las añadiduras, porque nunca las encuentra. ¿Sabe qué dice la Biblia? La bendición de Jehová es la que enriquece. Señor, yo no quiero más trabajo, yo lo que quiero es tu bendición. Pero la gente cree que teniendo 2 trabajos, 3 trabajos, la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que enriquece, hermanos? La bendición de Dios. Entonces yo quiero su bendición. Pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios, su justicia. Por eso que a mí me quebrantaba ayer en la tarde, mientras estaba pensando, Dios habló a mi corazón. Porque Dios habla, ¿verdad, hermanos? A través de su palabra, pero también habla nuestra conciencia. Dios habló como para despertarme en mi gratitud. Y ahí me quebranté, hermanos. Dios habló a mi corazón y me hizo ver, mira, personas en mejores condiciones, cómo están afanados, preocupados. Y yo que no cuento con eso, tengo paz en mi corazón. Y hoy en la mañana se lo explicaba a mi esposo, le decía, ayer en la tarde Dios me quebrantó de esta manera. Estábamos en la mañana desayunando y le decía, qué bendición la que cómo Dios nos guarda, nos bendice. Personas en mejores condiciones están desesperados, yéndose, desesperados, con salarios de 15,000, de 20,000, pero ya no ajustan y se van. Y yo no tengo salario, yo no cuento ni con el 15 ni con el 30.
Y hay gente que cuenta por lo menos. Y no estoy en esa condición. Pero es que Dios me ha dicho, busca primero el reino y lo demás te lo voy a añadir. Porque aquí, allá o maracuyá, no importa, es Dios el que me va a bendecir. Por eso que yo tengo que cuidar mi relación con Dios. Ahorita es cuando más la iglesia se tiene que aferrar a las promesas de Dios. Hermano, estamos viviendo tiempo y ya voy concluyendo. Ahora es cuando más la iglesia tiene que aferrarse a su relación con Dios, hermano. No podemos distraernos, no nos podemos distraer. Por eso la pregunta, ¿dónde estás? Espero que ahorita, ya a esta altura del sermón, usted ya haya identificado su posición espiritual, su ubicación espiritual. Lástima que estos aparatitos no ayudan, ¿verdad? A ver, esos aparatitos, los móviles, no ayudan para ubicarnos. De repente va a salir una aplicación donde te ubique espiritualmente. ¿Dónde estoy? Fuera del mapa. No hay todavía, ¿verdad? Todavía aplicaciones donde es que eso solo Dios y usted lo sabe. Pero no hay una aplicación donde te diga ubicación, porque a veces le dice a uno la aplicación te dice si quieren que se publique tu ubicación. ¿Dónde estás, verdad? Y uno dice aceptar. Entonces cuando usted enciende, uno rápido sabe dónde está ubicado. Hoy en la mañana miro el celular y me da el pronóstico del tiempo de donde vivo. Porque como yo en las redes puse la ubicación, entonces me pone ahí La Borgoña, 25. Habrá día nublado, dice, y 25 grados. Está fresco, dijo. 25, aquí en Managua está 36, allá está 25. Para allá, hermano, a refrescarse. Con una limonadita bien helada que les tengo. Cualquier cosa falla ahí menos la limonada. ahorita. Entonces ya te ubicas, pero no hay una aplicación que te ubique tu vida espiritual. Se la pedimos a Dios. Aquí está, hermano. ¿Qué mejor aplicación que esta? Y una vez que a estas alturas, usted a esta altura de la reflexión, ya debe de saber dónde se encuentra. Y mi intención no es, voy a amargarle la vida. No, y si lo consigo, pues no importa. Pero lo que quiero es que usted se ubique espiritualmente dónde estás. Y una vez que usted se ubica, lo voy a unir con la pregunta que aparece en el libro de Reyes. Solo voy a citar una pregunta para amarrar la idea teológica. En primer libro de Reyes 19. O a ver, 17, ¿qué versículo es? Vamos a buscar. 19. Primer libro de Reyes 19, versículo 9. Si alguien lo encontró, ¿cómo dice? Primer libro de Reyes 19, versículo 9. Mire que no es casualidad, ¿verdad? Génesis 3, 9. Y ahora, primer libro de Reyes 19, 9. Los dos versículos son 9. 3, 9 y ahora 19, 9. Primer libro de Reyes 19, 9. ¿Alguien lo lee? ¿Cómo dice? ¿Qué haces aquí? Amarra esas dos preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? Amarra esas dos preguntas teológicas. Tu condición espiritual, primero Dios te pregunta, ¿dónde estás? Señor, he decaído. Y Dios te dice, ¿qué haces aquí? No estoy hablándote geográficamente. ¿Ves? Dios me está hablando que me vaya, me está diciendo que ¿qué hago aquí? No, estoy hablando espiritualmente, querido. Yo no te estoy dando luz verde para que vayas detrás de la pesadilla americana. Porque hace rato dejó de ser un sueño. ¿Verdad? Con todas esas noticias hace rato que ya no es un sueño. Ay, Dios mío, para un sueño así prefiero seguir aquí despierto. Pero vamos, aquí Dios no te está hablando físicamente. Tu ubicación, por favor, quiero darme a entender. Dios está preguntando por tu ubicación espiritual. ¿Dónde estás tú?
Aquí, Señor, decaído. Aquí, Padre, que me he descuidado. Aquí, Señor, desanimado. Aquí, Señor, que ya no soy el mismo de antes. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, en esa condición espiritual, ¿qué haces? Si usted tiene todos los medios de gracia para levantarse, usted tiene todos los medios de gracia para crecer, usted no es mayor de lo que es porque no ha querido, pero Dios nos ha dotado de todos los medios de gracia. Les he dicho y se los voy a repetir otra vez, tenemos al Padre, Dios Padre, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tenemos a Jesucristo que derramó su sangre por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos dirige, que nos guía, que nos enseña la verdad. Tenemos su palabra que es lámpara a nuestros pies. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos una congregación donde venir, ser alimentado, ser instruido de la palabra. Tenemos pastor, tenemos líderes que nos pueden instruir en el consejo de la palabra del Señor. Tenemos la oración que podemos hablar con Dios. Mire todo lo que tenemos. ¿Por qué estamos en esa condición espiritual? ¿Por qué estás en esa ubicación espiritualmente? Por eso la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces con ese decaimiento? ¿Qué haces con ese enfriamiento? ¿Qué haces en esa condición? A Elías le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él era profeta, metido en una cueva. ¿Sí o no? La historia, si usted la lee, él está en una cueva. Y profeta de Dios, acaba de tener un triunfo, un logro. Dios le respondió por medio de fuego. ¿Se acuerda que consumió el holocausto, la leña y hasta el agua? Y ahora está metido en una cueva temblando. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, este no es tu lugar espiritualmente. Yo no te escogí para encerrarte. Hermano, Dios a usted no lo salvó para vivir en derrota. Dios a usted no lo salvó para vivir en fracaso. Dios a usted no lo escogió desde el vientre de su madre para vivir una vida mediocre. Dios te escogió para que seas lámpara, para que seas sal y luz en esta tierra. Dios te escogió para que vivas victorioso, triunfante, para que tu fe contagie a otra persona. ¿Sabe que somos la iglesia de los últimos días? ¿Sabe que somos los cristianos de los últimos días? Y Dios escogió a esta última generación porque esta es la generación, hermano, que tenía que ser más valiente que nuestras demás generaciones. Imagínese, escogió lo peor para lo último. No creo. No creo. Nosotros somos de los que Él escogió para la última. Somos para el último tramo. ¿Ha visto esas carreras que le van pasando, no sé qué objeto? Estafeta se llama, pero cuando hay carreras donde son varios y están ahí esperando, la agarra y sigue corriendo. Carrera de relevo. Y están esperando, lo agarra el otro y sale corriendo. Nosotros ya somos los últimos que estamos esperando. Y va a creer que puso a lo más cobarde de último. No, Señor. A lo más lento. No, Señor. A lo más... No, escogió lo mejor. Hasta en el ejército, en todos los ejércitos, en todos los países, siempre tienen un escuadrón que son los mejores. Los boinas no sé qué. Cuando ya sacan lo más, ya cuando ya hay disturbio y todo, ya tiran la mancha brava. Tiempo en la guardia estaba la EBI. Cuando echaban a la EBI había que, porque si ya venía la EBI, hoy los antimotines, antidisturbios, ya son gente que las preparan con otro nivel mayor. En Estados Unidos tienen su gente también, no sé cómo le llaman ahí. Estaba viendo un reportaje cuando iban a agarrar a Bin Laden. Agarraron a unos cuantos ahí y lo pulieron. No fue a todo el ejército. Pero son los alfa. Entonces, nosotros somos los creyentes ya de la última generación. Dios escogió lo mejor para que nosotros saliéramos adelante. Espiritualmente lo peor, ¿verdad?
pero te ha depositado en ti su gracia, su favor, para que usted no se detenga. Por eso la pregunta, y con eso concluyo, Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Hermano, ¿qué hace usted en esa situación espiritual? Espiritualmente hablando, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces en ese lugar decaído? ¿Qué haces espiritualmente? Con todos los medios de gracia usted no ha crecido. Con todos los medios de gracia usted no es mejor que ayer. ¿Qué más te va a dar el Señor? ¿Venir a morir otra vez? No creo. ¿Venir otra vez a morir? Yo creo que los que tenemos que morir somos nosotros. Por eso el canto dice, llévame a la cruz, al lugar de nuestro encuentro, donde fue nuestra primera cita, Señor. Llévame ahí. Si acaso se me olvida, llévame a la cruz. El profeta decía, los llevaré al desierto para que se vuelvan a enamorar de mí. ¿Quieren el desierto? Ah, no va a entender por la buena. Entonces Dios te dice, entonces te voy a llevar al desierto. Ahí te vas a volver a acordar de mí. Señor, haga lo que tengas que hacer, pero que no nos perdamos. Póngase de pie. Permítame tener un tiempo de oración. Tengamos un tiempo de oración, hermanos, por favor. Revise su condición espiritual. Revise su relación espiritual con Dios. Y pidámosles al Señor que podamos tener este tiempo especial. ¿Acaso se me olvida? Vamos a pedir a Dios que nos Si ayude. acaso se me